Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo número 5 y vamos a hablar acerca sobre los elementos de la estructura social. Este trabajo se realiza con la finalidad de conocer los elementos que conforman la estructura social y los cuales son sus intervinculaciones, los objetivos principales de cada uno de ellos y la importancia que tiene dentro de la estructura social. Vamos a comenzar primero con qué es estructura social. La estructura social es una población la cual cuenta con una organización y éste vive y se desarrolla en el medio ambiente, teniendo factores importantes como lo son la cultura, el arte, la religión y otras derivadas que lo van conformando. Ok, en pocas palabras, nosotros somos lo que conforman a la estructura social. Nuestras acciones, con el simple hecho de interactuar con alguien, eso se podría decir que entra en lo que es, pues, el lenguaje. Estamos interactuando con otras personas. Esta tienen como valor, como valores, el gobierno. También entrarían lo que son las propiedades. Ahí entran nuestras viviendas y también para complementarlo se podría decir que la familia y los grupos son valores, ya que es un valor propio y estos complementan lo que es la identidad y la identificación. A continuación, daré seguimiento con 4 elementos de la estructura social, los cuales son fundamentales. El primero son las interacciones de la normatividad. Estos se llevan a cabo en grupos o también individualmente, llevando la práctica, como bien lo dice, lo que son las normas, respetando lo que son normas, derechos, todo lo bueno dentro de un grupo. El segundo vendría siendo las estructuras de desigualdad. En las estructuras de desigualdad entrarían lo que son las clases sociales, que se van separando dos grupos. Por ejemplo, tú eres, que le dicen a alguien, tú eres pobre, tú te vas a juntar con este grupo de personas que es pobre. Tú eres rico, tú te vas a juntar con este grupo de personas que es rico, o pues no necesariamente que te lo digan, con el simple hecho de que tú lo hagas, ya estás entrando a una estructura de desigualdad. También lo vendría siendo la exclusión o el simple hecho de hacer menos a una persona, ya entras a la estructura de desigualdad. El siguiente son las instituciones sociales y de organizaciones. Aquí esto es más simple, ya que son los entornos en los cuales vamos conviviendo. Por ejemplo, vendría siendo la familia. La familia ahí ya es una institución social, la escuela también y el trabajo también. Esas ya son instituciones sociales. La cuarta y última son los aspectos demográficos. En los aspectos demográficos entran lo que son las migraciones, los inmigrantes y las zonas con urbanismo y el envejecimiento de la población. Antes de ver los elementos de la estructura social, debemos de saber que estos se dividen en dos partes, que es la infraestructura y la superestructura. La infraestructura, en pocas palabras, es la base material en la que está sentada la sociedad, que incluye la economía, las fuerzas y la relación de producción. Y es desde ahí de donde se sostiene la estructura social. De la infraestructura surge la superestructura, que es la que define todos los órganos e instituciones de una sociedad, que con ciertas ideologías y políticas marcan las ideas que sigue una sociedad. Y como dije, la infraestructura hace que surja la superestructura, y si llega a haber un cambio en la infraestructura, interferiría directamente con la superestructura. Y sería lo mismo si pasa algo en la superestructura, también interferiría con la infraestructura. Y ahora sí, sabiendo esto, podemos ver cuáles son los elementos de la estructura social. En la teoría de la sociología, la estructura social tiene dos sentidos primordiales y complementarios. Uno de ellos es la estructura institucional, que está integrado de dependencias e identidades de la administración pública. Y la otra es la estructura relacional, que más que nada es como un marco teórico que define la intención comunicativa como la composición de la gráfica.
Ahora hablaremos sobre las diferentes estructuras sociales y sus características. Bueno, esto quiere decir que es el orden u organización por el cual miembros de una sociedad ocupan un lugar especial o propio en esta misma, con el fin de llegar a un solo punto o a un solo objetivo. Como sabemos, la estructura social nos ayuda a analizar y a comprender la realidad social. Este término fue utilizado primeramente en el ámbito de la anatomía y posteriormente en el siglo XIX fue utilizado en la sociología. La sociedad dominada por la política. Bueno, esta suele llamarse totalitaria y es donde el poder es monofásico y básicamente el Estado interviene directamente en la reglamentación de los demás grupos o instituciones, ejerciendo así un poder, claro. Vamos a hablar sobre las utilidades de la estructura social. Las utilidades de la estructura social son 3 puntos. El primero es que crea grupos estructurales, ya sea sociales, económicos o políticos. El segundo es como la base de estos grupos o más o menos para poder crear estos grupos. La tercera es como para poder tener una investigación empírica para que ayude a estos grupos. Continuamos con Brown. Brown fue un tipo de investigador o base de la estructura social, el cual ayudó a que estos grupos sociales, políticos y económicos tuvieran fundamentos. El social, pues son grupos que son independientes e interdependientes, que tratan temas ya sea de importancia o no importantes. Los económicos podrían basarse ya sea en pues el dinero y en la economía diversa dentro de estos grupos o de los grupos de fuera o de la economía que consiste en o diversamente. Lo que es la estructura política son aquellos que crean organizaciones que tratan sobre un tema ya sea importante o no importante, que se basan en hechos fundamentales de diversos temas. Hablando un poco sobre la parte histórica de este tema, se puede entender que desde tiempos atrás, por ejemplo, en el tiempo de la Revolución, de la Conquista, existía también la sociedad formada por grupos y por clases sociales, las cuales ejemplos de ellas existían los españoles, aparte los criollos, aparte los mestizos, castas, entre otros. Esta estructura se encuentra formada por 4 importantes puntos. El primero es que se generó un cambio social y político, el cual genera un cambio político pero más apegado a la democracia. Esto quiere decir que a lo mejor ya no era tanto como solo los que tenían el poder decidir. La segunda es que a la llegada de la revolución se genera otro cambio. ¿Cuál cambio? El de que, por ejemplo, los grupos privilegiados dejan de ser tan privilegiados. El punto número 3 es que la mayoría de los grupos sociales comienzan a tener desagrado respecto a estos cambios. El 4 es que se empiezan a generar grupos, problemas entre los grupos sociales, como manifestaciones, esta clase de cosas, lo cual es un punto muy importante que nos lleva hacia la modernización. Podemos concluir que la estructura social, sin cada uno de los conceptos, características o elementos que se encuentran, no existiría la estructura social o sería incompleta. Todos somos parte de esta estructura en general, pudiendo pertenecer a diferentes núcleos, como en el económico, el social y el político. Entre ellos, cada persona se encuentra y no podemos decir que no estamos dentro de la estructura. Por nuestra parte es todo. Gracias.